Bien, vamos entonces a comenzar. Esta sesión es la sesión número 1 semanal. Las vamos a ir manejando por semanas. Esta es la sesión número 1. Vamos a comenzar la segunda unidad. La segunda unidad, su tema central es la integral. La integral. Y entonces, la segunda unidad está compuesta por dos resultados de aprendizaje. El 2.1 y el 2.2. En esta sesión 1 vamos a empezar a desarrollar el 2.1, que es la integral inmediata. La integral inmediata. Pero específicamente para esta sesión número 1, nuestro tema es la diferencial. Vamos a empezar entonces a desarrollarlo. Hablar de la diferencial, primeramente, es retomar el concepto de derivada o la simbología que utilizamos en derivada en el curso anterior. Entonces, nosotros decíamos que y' es igual a derivar una función y con respecto a x. Si nosotros seguimos el pensamiento matemático, multiplicamos d por y me queda dy, y abajo el de x lo paso como denominador tal como está. Y entonces aquí tengo esta nueva expresión. La expresión que formé es y' es igual dy de x. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá tengo yo esto, que es derivada. Pero ya formé aquí dos. Este, que le voy a llamar diferencial. Este, que le voy a llamar también diferencial. Y entonces tengo dos diferenciales. Tengo el diferencial en el numerador con respecto a y. Y abajo lo tengo con respecto a x. Concluyendo y llevando esta expresión hacia acá, yo tengo entonces y' es igual a dy de x. Y ahora entendemos que la derivada está formada por dos diferenciales, dy y de x. Simplemente ahorita retomamos el concepto de derivada del curso anterior, que ya lo sabemos hacer. Entonces, si llevamos esto más allá, vamos a tener el concepto que ahora vamos a ocupar, el concepto de la diferencial. Pero nada más hay que tener en mente esto, que en el mismo concepto de derivada yo tengo dos diferenciales. El diferencial que siempre voy a encontrar es el que se encuentra arriba. El diferencial en este caso sería y. Aquí tengo dos variables, regresando a la primera parte. Aquí tengo con respecto a una variable que voy a llamar variable dependiente, y aquí tengo otro con respecto a una variable independiente. La variable dependiente va a ser la que está arriba, en este caso la y. Y es donde yo voy a sacar la diferencial, siempre con respecto a la de arriba, que va a ser la dependiente, en este caso la y. Y puedo concluir entonces que si yo quiero calcular cuánto vale dy, que es la diferencial con respecto a y, este de x se está dividiendo. Pasaría para acá pues multiplicando. Y entonces tendría yo dy es igual a la derivada y' por dx. Y este es el concepto de diferencial. Podemos entonces concluir en esto que hicimos, que yo partí del concepto básico de la derivada. La derivada es igual a una función derivada con respecto a x. Y entonces y' es igual a dy de x, como dije. Si quieren, no hagan caso a esto momentáneamente.
nos quedamos con y' de y de x. ¿Qué es esto? Si me van a pedir cuánto vale la diferencial, siempre se va a referir a la de arriba, a dy. Y este que se encuentra aquí dividiendo, pasaría para acá, multiplicando. Y me queda dy es igual a y' por dx. ¿Ok? Esto es en sí cómo calcular la diferencial. Tome nota, por favor. Bien, voy a empezar a borrar. Ustedes en su video pues pueden ponerle pausa y pueden tomar ese apunte. Yo aquí lo hago dinámico para aprovechar el tiempo y lo borro. Una vez que entendimos el concepto de derivada y el concepto de diferencial, vamos a retomar nuevamente del curso anterior algunas fórmulas de derivadas. Entonces voy a empezar escribiéndolas acá de este lado. Voy a considerar la primera. Si recordamos, esta era la derivada, en este caso, de una constante es igual a 0. En la número 2 que voy a colocar, la derivada en este caso de una variable a la potencia 1 de x es igual a 1. También ya lo habíamos tenido aquí. Retomo esto. La derivada en este caso de constante por variable es igual a la constante por la derivada de la variable. La número 4, que ya había explicado en el curso anterior, es entonces una propiedad, igual que esta 3, donde voy a derivar la primera, en este caso u, luego la segunda, que en este caso es v, y me voy con la última, de w. Aquí tendría yo una última. Digo, podemos ocupar cualquier fórmula. Podemos ocupar cualquiera de las fórmulas algebraicas que nosotros hemos tomado de cursos anteriores. Pero, específicamente ahorita trabajaremos con estas 5. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Le voy a poner aquí una línea para no revolverlo. Pero no quiero perder las fórmulas, porque las fórmulas me van a servir para desarrollar los ejercicios que podamos nosotros tener. Entonces, voy a poner la primera. Si digo que y es igual a 3. La instrucción es calcular la diferencial. En todos los ejercicios que hagamos de aquí en adelante, la instrucción va a ser calcular la diferencial. Para eso, yo identifico 3, que habíamos visto en el curso anterior, que es una constante. Y la fórmula que voy a ocupar es la fórmula número 1, derivar una constante. Entonces empiezo, y' es igual, y como es constante, la derivada de una constante ya vimos que es igual a 0. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente hacer el cambio. Siempre que tenga una derivada, lo voy a cambiar por esto, de y de x. Entonces pongo de y de x igual a 0. Y entonces voy a despejar. Despejando, esto está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda de y es igual a 0, que es la derivada, por la diferencial de abajo, que es de x. Y 0 por dx es igual a 0. Y este es el resultado. Vamos entonces a resumir qué se hizo. Tengo la función que voy a derivar, y es igual a 3. Identifico la función como está compuesta. En este caso el 3 es una constante. La derivada, veo qué fórmula ocupo la fórmula número 1. La derivada de una constante es igual a 0. Y entonces digo yo que la derivada entonces de 3, que es constante, es igual a 0. Cambio y' por dy de x, siempre se va a hacer ese cambio.
Y entonces esto que está dividiendo de x, porque me interesa saber de y nada más, está dividiendo, pasa multiplicando, lo que vale la derivada, 0 por dx, y esto es igual, 0 por dx es igual a 0. Esto vale la diferencial. Tome nota, por favor. Bien, pónganle pausa porque voy a borrar para que tomen ese ejemplo. Vamos entonces a poner otro. Si me llegan a tener esta función, y es igual a 7 cuartos. Y entonces de entrada a lo mejor decimos, es algo diferente. Pero no, el análisis sigue siendo exactamente igual. Esto, 7 cuartos es una constante. Aunque ya lo pensé, lo voy a volver a poner aquí. Es una constante. Vuelvo a buscar acá en las fórmulas. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces, ok, y es igual a 7 cuartos. Y entonces digo, la derivada es igual a 0. Y nuevamente voy a cambiar y', ya como lo he dicho. De y de x es igual, en este caso a 0. Está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Me queda de y es igual a 0 por dx. Y de y es igual a 0 por dx, 0. Y esto es lo que vale. Concluimos entonces que la diferencial de una constante, sea cual sea entero, sea fracción o sea negativo, o una constante alfanumérica, pi por ejemplo, siempre va a ser igual a 0 su derivada, y su diferencial por consiguiente también será igual a 0. ¿Ok? Tome nota. Vamos a analizar ahora esta. Y es igual a x, que es de las más básicas. Veo, x, si recordamos, las constantes son los números o las primeras letras del alfabeto, como lo hemos dicho. X no es un número, es una letra, y son las últimas letras. Al ser la última letra, entonces, es una variable. Dice aquí que la derivada en la fórmula 2 de una variable es igual a 1, siempre y cuando esté la potencia 1, que es el caso este. Entonces aquí ponemos otra vez, y' es igual a 1, cambio y', la dijimos, por dy de x es igual a 1. Esto está dividiendo. Yo quiero saber cuánto vale de y, que quede claro. No hay que perder de vista eso. En la diferencial siempre es la diferencial de arriba. Entonces quiero saber cuánto vale. Está dividiendo, pasa multiplicando, me queda que dy es igual a 1 por dx, y 1 por dx es dx. Y este es el resultado. Ese es el resultado entonces. dy es igual a dx. Otra vez. Identifico x, y x es una variable. Y la variable a la potencia 1, pues es la 2, dice que es igual a 1. Aquí está su derivada. Cambio y', de y de x, está dividiendo, pasa multiplicando. 1 por dx es dx, y es lo que vale de y igual a dx. ¿Ok? Tomen nota. Vamos entonces a plantear otra. Y es igual a 2x, por ejemplo. Antes de decidir qué fórmula voy a ocupar, tengo forzosamente que analizar la función que voy a derivar. Primero derivamos, luego sacamos diferencial, que quede claro. No puedo sacar diferencial sin derivar. Ya explicamos que la diferencial forma parte previamente de una derivada. Analizo la función. Esto es una constante. Lo voy a poner acá abajo.
constante. Y esto es una variable. Entonces tengo una constante por una variable. Si yo veo las fórmulas, pues estaremos de acuerdo que será la fórmula 3, constante por variable. Y entonces aquí lo que yo hago es, pongo la constante y derivo la variable. Entonces, y' va a ser igual entonces al 2, que va a quedar acá. Dice, constante, que es el 2, la derivada de la variable, en este caso que es x. Entonces, y' es igual 2. La derivada de x ya vimos, la fórmula 2, derivada de x igual a 1. Entonces será por 1. Y' es igual, 2 por 1 es 2. Eso es la derivada. Pero yo no quiero derivada, yo quiero diferencial. Entonces hago el cambio y le pongo dy de x igual a 2. Y por último, está dividiendo, pasa acá multiplicando. 2 por dx. Ahí está. Y esto es el resultado. Bastante simple. Repito, retomando las ideas básicas del curso anterior. A lo mejor ahorita llegue el pensamiento, bueno, pues estamos en cálculo integral, queremos ver integrales, no derivadas. Las derivadas ya las vimos. Entonces, ¿por qué estamos regresando? Porque este es el parteaguas entre el concepto del cálculo diferencial y el cálculo integral. Queda exactamente a la mitad y es el punto de análisis para poder integrar. Por eso es que tengo que retomar este tema, ¿sí? Entonces, tenemos que entenderlo para poder comprender cómo se forma una integral y después, al finalizar la unidad, le demos sentido haciendo algunas aplicaciones con cálculos de las razones por las cuales se crea el cálculo y se genera el cálculo. Tomen nota, de favor. Vamos a considerar ahorita esto. Le voy a poner 8, negativo, y le voy a poner una x. No importa, sea positivo o sea negativo, el concepto sigue siendo exactamente igual. Las matemáticas son universales. Esto quiere decir que esto es una constante aunque sea negativo. Es una constante. Y de este lado voy a tener una variable. Creo que la fórmula que ocupo, aquí está la número 3, constante por variable. Y entonces, y' es igual, sigo la fórmula de la constante, que vale menos 8 por la derivada, en este caso, de la variable, que vale x, será menos 8, la derivada de x vale 1, y entonces al final me queda que y' es igual a menos 8 por 1, menos 8. Ahí queda la derivada. Pero el concepto diferencial es más profundo, tiene que ir más allá. Entonces podemos decir que y' es igual a menos 8, ya voy a cambiarlo, de y de x igual a menos 8, que está dividiendo, pasa multiplicando, de y es igual a menos 8. Si le quieres poner paréntesis, pues pónselo, si no pónselo directamente. Y al final queda de y es igual a menos 8 de x. Vamos a resumir qué se hizo. Identifico menos 8 constante, x variable, constante por variable, ok, la fórmula 3, la constante que es menos 8 por su derivada, que es la variable que es x, la derivada de x vale 1, menos 8 por 1 es menos 8, ok, cambio y' por dy de x, que es la parte de acá, despejo, siempre hay que entender, conocer que quiero la diferencia de la parte de arriba, está multiplicando, pasa dividiendo, y se multiplican, y ahí está, más por menos, digo, leyes básicas de aritmética. Tome nota. Vamos a considerar una fracción. Y la consideramos también negativa. El análisis ya lo sabemos. Una constante. Y esto es una variable. Y entonces es la fórmula 3, que ya sabemos. Y' es igual a menos 3 medios
la derivada, en este caso, de x, aquí va, que es la variable, y' es igual a menos 3 medios, la derivada de x que vale 1. La continúo de este lado, y' es igual, menos 3 medios por 1, menos por más, menos, me queda 3 medios, cambio, menos 3 medios, y aquí le pongo este. Quiero saber esto de acá abajo. Se encuentra en la parte inferior el diferencial de x, se está dividiendo, pasa multiplicando, menos 3 medios por dx. Y ahí termina. ¿Ok? Nuevamente tomen nota. Bien, continuamos y proponemos otro. Hasta aquí nosotros hemos sido capaces de encontrarlas ocupando la fórmula 1, 2 y 3. Vamos a hacer un único por la 4, que si recordamos la número 4 dice, pensando en la derivada exclusivamente, la derivada es igual a derivar el primer término, si es positivo, lo tomo positivo, derivar el segundo término, en este caso es negativo, menos la derivada del tercer término. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esta parte? Nos va a llevar a que tengo que derivar cada término en forma independiente. Vamos a pensar en esto. Y es igual, y le vamos a poner 5x menos 1. No tiene por qué causarnos algún problema. Yo tengo que partir de la idea que tengo dos términos. Así. Al tener esos dos términos, entonces voy a derivar el primer término. Creo que el primer término ya lo hemos analizado, que es una constante por una variable. Y entonces la constante, ok, fórmula 3 sería el 5. Y voy a derivar lo que es la variable que vale x. Ahí está. Luego dice menos. La derivada, en este caso el segundo término que es un 1. Este 1, en este caso que está aquí, la derivada de la constante, aquí dice que es igual a 0. Lo voy a poner así. Y' es igual 5. Derivada de x, aquí está, es igual a 1. La derivada de 1 es 0. Lo voy a omitir, no lo pongo. Entonces me queda y' es igual a 5. Hago el cambio, la parte de acá, y le pongo dy de x igual a 5. Voy a despejar. Yo necesito saber cuánto vale esto. Esto queda claro que lo paso para acá. Y entonces me queda dy es igual a 5 por dx. Y ese es el resultado. Nosotros partimos de que teníamos una función compuesta por dos términos. Al derivar se elimina este por ser una constante, solo permanece 1 y queda el resultado así. Tomen nota. Bien, voy a borrar. Una de las diferenciales que ocupamos mucho en el cálculo integral es cuando tenemos expresiones como de este tipo, así. Entonces, si analizamos las fórmulas que traemos aquí, llegamos fácilmente a la conclusión que tiene que ser el número 5, porque tiene un exponente. No puede ser esta, porque su exponente es 1, y esa no puede ser. Aquí es 3 en este caso. Entonces tiene que ser este de acá. Repaso la fórmula de la derivada. Le pongo y', y entonces dice n. N sabemos que es la parte de acá arriba. Esto es n. Él pasa como coeficiente, sería 3. Aquí está la x. Luego 3 le quito 1. Me queda y' es igual a 3 y me queda x cuadrado. Voy a hacer, esto es la derivada. Voy a hacer el cambio.
de y de x es igual a 3x cuadrada. Está por demás decir que yo busco la diferencial de arriba, el de abajo está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda de y es igual a 3x cuadrado. Si le quieres poner esto, pónselo, pero es un monomio. A fin de cuentas todo está multiplicado. Y el resultado es este. Repasamos nuevamente. Analizo x cúbica, la que tomo es x a la n. N vale 3 en este caso. Cuando derivo, aquí coloco la n, que sería el 3. X en este caso baja tal cual, n que vale 3 menos 1. Y ya simplemente es una operación aritmética. 3 menos 1 es 2. Y me queda 3x cuadrado. Hago el cambio de y de x, este que está dividiendo pasa multiplicando y obtengo este resultado al final, que es lo que yo quiero saber cuánto vale su diferencial. Bien, tome nota. Bien, vamos a explicar otro de estos. Reitero, esta primera sesión de esta semana nos toca repasar lo que fue el cálculo diferencial, y es bastante simple esto. Supongamos que tengamos esta y' igual a x a la 35. Aquí nosotros lo que vamos a hacer nuevamente, busco la fórmula x a una potencia, es la 5, y entonces esto queda así. Ok, esto es lo que vale n, y sigo la fórmula solamente. Aquí está. Y' es igual n que vale 35, x lo que vale n, 35 menos 1, y' es igual a 35, 35 menos 1 pues son 34. Y entonces hago el cambio de y de x es igual a 35 x a la 34. Y simplemente despejo, divide, multiplica 35x a la 34. Y será por dx. Y este sería el resultado. Colocando aquí la diferencial en la parte de acá. Es muy simple realmente. Vamos a manejar nada más dos últimos ejemplos y terminaríamos con esta parte. ¿Sí? Tome nota. Vamos a suponer que tenemos ahora algo así, x a la menos 9. Aunque ahora el exponente es negativo, no es exclusivamente para una n positiva, puede ser también negativo. Este va a ser el valor de n. Y entonces empezaría yo, y' es igual, retomo la fórmula que está aquí, n vale menos 9, aquí sería x, n menos 9, así tal cual, menos 1. Y' es igual a menos 9 menos 1 es una suma negativa, menos 10. Y entonces solamente hago el cambio de y de x igual a menos 9x a la menos 10. Está abajo dividiendo, pasa multiplicando, de y es igual a menos 9x a la menos 10 por dx. Y ahí está el resultado. ¿Qué hicimos? Simplemente lo que hicimos nosotros, aquí es menos 9. La fórmula dice que es menos 1, menos 9 menos 1 es menos 10. El 9 que está aquí negativo pasó para acá. Y entonces este que divide, pues multiplica de este lado. Exactamente lo mismo, nada más le estamos añadiendo lo que es el diferencial. ¿Ok? Vamos por un último nada más, tome nota. ¿Y qué pasa cuando es una fracción? El terror son las fracciones. Entonces, pues tenemos que estar conscientes que en la práctica los modelos matemáticos que se ocupan vienen con decimales o vienen con fracciones. Entonces terminamos con esto. X es igual a la 1/2. Así.
Y entonces lo vamos a hacer un poco más interesante, ¿no? Lo vamos a poner así. Y es igual a 5x a la 1 medio. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es, está compuesta. Esto es una constante. Y esto es una variable. Entonces aquí decimos, y' es igual, ocupo constante por variable, que es esta, la constante en este caso que vale 5. Aquí está. Y dice aquí la derivada de la variable, que es x a la 1 medio. Será 5 aquí. Para derivar x a la 1 medio, recordamos, vamos a ocupar la número 5, esta. N, en este caso, aquí dice, bueno, por n, que vale 1 medio, x, y será 1 medio menos 1. Aquí será y', y entonces sería 5 por 1 medio. Este 5 le ponemos un 1 y multiplicamos así. Los de arriba, 5 y 1. 5 por 1 son 5. Aquí está. Abajo, 1 por... Bien. Dejando entonces, resumiendo esto, lo que yo hice es la constante, que es 5, sacarla. Tengo que derivar x a la 1 medio, como está aquí, por la fórmula esta. El 1 medio que está aquí pasa para acá, x 1 medio menos 1. Entonces multiplico en línea. 5 por 1 es 5. Pongo y' es igual. 5 por 1, 5, los de arriba. Abajo, 1 por 2 es 2. X. Y aquí tengo que hacer esta operación aritmética. Bueno, 1 medio menos 1. La forma más lógica de pensar en esto, lo habíamos explicado también en el curso anterior, es el entero, ponerlo en función del denominador. Entonces queda 1 medio. Este 1, como es aquí un 2, pues queda 2 sobre 2. Entonces 1 menos 2, me queda menos 1. Y el 2 pasa. Y entonces me queda menos 1 medio. Ya nada más hago el cambio. De y de x es igual, sería aquí 5 medios, x menos 1 medio por dx. Este de aquí lo quitamos. Bueno, vamos a dejarlo entonces, para hacer otro paso. Entonces, así. De y de x igual a 5 medios, x a la menos 1 medio. Y ahora sí, de y, divide, multiplica, 5 medios, x menos 1 medio de x. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Tome nota, hacemos un último más, así muy simple. Y para que quede. Tome nota. Y el último que hacemos es este. Y es igual a 4x a la 6. La fórmula sabemos que es constante por variable. La constante sale, derivo la variable, la derivada en este caso de x a la 6, utilizando esta de aquí, la n que vale 6 baja, le quito 1, 6 menos 1, 6 menos 1 es 5. Multiplico 6 por 4, 24. Así, x a la 5. Hago el cambio. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y ahí termina. Concluimos entonces, nuevamente, constante por variable, la derivada de x a la 6, 6x5 por 4, 6 por 4 es 24, ¿verdad? x5, y el diferencial que estaba acá dividiendo pasa multiplicando, y ahí termina. Con eso damos fin a la sesión número 1, y posteriormente en territorio vamos a dejar un problemario para que practiquen para la sesión número 2. Gracias.